Santo y bendecido día para todos, amigos y amigas de su canal 5 Últimas Realidades y del Apostolado de la Milicia del Inmaculado Corazón de María. Andábamos un poquitico alejados de las transmisiones en vivo para todos ustedes y de nuestros adorables invitados como el de hoy, el coronel Carlos Vara de Rey. Las estamos espaciando un poquito más y les contamos por qué. Aquí en esta parte del hemisferio norte nos hace mucho frío en el invierno y también pues en el otoño, pero lo que es la primavera y el verano nos da la oportunidad de hacer siembra, de sembrar, de tener animalitos. Hemos sacado algunos pollitos de la incubadora. Todo es un tiempo específico y si no lo hacemos, se pierde la estación. Se pierde la estación. Entonces hemos espaciado un poco más nuestras entrevistas, pero quisiéramos volver a tener al coronel cada semana y muy seguramente lo haremos ya en el mes de julio, que estamos un poquito más desocupados. Pero hoy él nos acompaña con un tema genial que desde hace tiempo queríamos preguntarles a él. Se trata de Gonzalo F. de Córdoba. El nombre de esta transmisión, de esta emisión, es Adalid de la Reina Isabel. Nosotros ya hablamos de la Reina Isabel con el coronel. Adalid quiere decir, pues, por decirlo así, su mano derecha, ¿verdad? Alguien que es muy católico, que se dejaba guiar muchísimo por una santa mujer. ¿Cómo estás, coronel? Muy buenas, un saludo a todos y encantado de volver a veros y felicitar a Fernando, que acaba de ser su santo y su cumpleaños, todo seguido. Todo seguido. Así Felicidades, Fer. Bienvenido, coronel. Y antes de iniciar con el tema de nuestro caudillo de hoy, ¿te parece, coronel, si iniciamos la transmisión con la oración al Espíritu Santo de San Isidoro? Perfectamente. ¿Nos podría guiar, por favor? Por supuesto. Muy bien, la pongo por aquí en pantalla. Vale. Pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ad sumus Sancte Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino para alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos senderos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino, de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Santo. Amén. Qué linda oración, nos encanta hacerla cada vez que nos visitas. Es muy bonita porque tiene ya 1600 años, o 1400 años. Un personaje tan importante para la historia de España. Muchas gracias por recordarla. Hoy regresamos a uno de nuestros temas favoritos, las santas mujeres de España. Pero el tema de hoy se centra en un gran caudillo militar católico muy importante para España, Gonzalo de Córdoba. Si te parece, coronel, podríamos empezar por una corta introducción general sobre este gran militar. Muy bien. Efectivamente, hablamos en su día de Isabel la Católica y cómo había sido el motor de aquello que dijo Hipólito Taine, aquella frase tan interesante que había habido un momento sublime de la humanidad y mencionó la España de 1500 a 1700. Y yo decía que el motor de aquella España había sido sin duda la personalidad de Isabel, que había influido en todos los ámbitos del poder. Acordaros cómo Nebrija le escribió aquella gramática tan importante para el imperio que empezaba a nacer, cómo Cisneros prácticamente tomó el relevo en Castilla y cumplió su testamento. Y la parte militar, cómo le imbuyó a este personaje, a este Adalid, que fue Fernández de Córdoba, Gonzalo, para que le dio toda la responsabilidad en el ámbito militar y para que con sus dones y carismas que tuvo, como vamos a ver ahora, hiciera una labor impresionante, porque Fernández de Córdoba va a ser el que transforme la forma de pelear, el combate militar, que había sido hasta la época medieval, había sido de una manera la caballería pesada la que tenía preponderancia y todos los combates los ganaba quien tenía mejor caballería, y a partir de Gonzalo
con su experiencia que vamos a ver en las guerras que participó, aplicó sus conocimientos, una persona muy íntegra, muy valiente, caballero y muy devoto, y consiguió de alguna forma el establecer un nuevo tipo de guerra que va a dar la vuelta prácticamente a los conflictos mundiales y va a crear la base de los tercios y lo que va a ser la base del Imperio Español. Durante los próximos 2 siglos van a ser imbatibles con estas tácticas que va a poner en marcha el gran capitán. Deciros que, bueno, nació en Montilla el 1 de septiembre de 1453, precisamente 2 meses después de que cayera Constantinopla. O sea, que realmente nació en un cambio de periodo de la historia. Pasamos ya de la Edad Media a la Edad Moderna y es curioso porque nació en la frontera con el último reino nazarí que quedaba en España, el último reino árabe, que es el reino de Granada. Montilla es una ciudad de Andalucía que está muy cerquita de Aguilar. Precisamente Aguilar es una familia, la casa de Aguilar, donde nació él, que era de la nobleza castellana. Se incorpora a las filas de Fernando III el Santo cuando en 1250 aproximadamente conquistan Sevilla y la zona del Guadalquivir y se establecen ahí viniendo del norte. La casa de Aguilar original está en Aguilar de Campoo, en Palencia. Y como digo, él era el segundo de esa familia, de una familia noble. Por ser el segundo, le tocaba ir a pelear o a hacerse sacerdote. El primero era el que heredaba todo, ¿no? Su hermano Alfonso. Entonces, él con 12 añitos lo van a mandar directamente al castillo de Arévalo, donde está el príncipe Alfonso, que era el futuro heredero, hermano de Isabel, la que luego va a reinar realmente. Pero en ese momento nadie sabía que Alfonso moriría en el año 68. Entonces, él va a estar 3 años, del 65 al 68, de paje con Alfonso, y ahí es donde va a conocer también Isabel, y es como se va a estrenar en lo que es la corte y se va a dar a conocer, se van a conocer mutuamente Isabel y Gonzalo, y esto es muy importante porque los dos van a tener en común que van a priorizar a Dios sobre todo en el resto de su vida. Esa va a ser la gran diferencia desde mi punto de vista, entre Fernando, el rey católico, y Isabel, su mujer, que Isabel va a luchar siempre y va a tomar todas las decisiones por la gloria de Dios, no me cabe duda, y Fernando, muy inteligente, era el príncipe ideal para Maquiavelo, muy capaz, muy buen político y diplomático. Sin embargo, él va a luchar siempre por la gloria de Aragón y luego ya por la gloria de las Españas. Y esta diferencia, este pequeño matiz es importante y se va a notar en todas las órdenes. Pero Gonzalo va a estar prácticamente al servicio de Isabel y va a ser siempre leal desde el primer momento a la futura reina Isabel. Y bueno, esto como introducción. Qué interesante introducción, coronel. Sí, si pudieras, por favor, darnos algunos otros datos biográficos y yo voy poniendo imágenes muy interesantes que tú nos has enviado. Sería maravilloso. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, me he parado aquí porque si sigo con la biografía acabo toda la conferencia de golpe y quería daros la oportunidad de poder preguntarme lo que queráis. En principio, como decía antes, nació en Montilla y fue bautizado en septiembre del año 53 en la iglesia de Santiago. Una curiosidad es que podéis ver la transparencia, la pila bautismal donde fue bautizado, y ahí se bautizó mi bisabuelo Miguel, en Montilla. Me hizo mucha ilusión cuando estuve estudiando genealogía llegar a esa pila bautismal. Y la casa donde nació, la casa de Aguilar, era mucho mayor el castillo, era un castillo auténtico. Ahora solo queda esa que se ve en la foto, y es porque el rey católico la llegó a mandar de mochar, o sea, le mandó quitar las torres por un conflicto que hubo al final de la vida del gran capitán con un sobrino, y fue una humillación para el gran capitán ver cómo su rey, al que tanto había defendido, mandaba destruir su casa original, ¿no?, donde había nacido. Como digo, a los 12 años había estado ya con los príncipes, con Alfonso y con Isabel. En 1465 se incorpora, y a partir de que muere Alfonso, no vamos a entrar en las vicisitudes políticas como en el momento, solo comentar que Isabel, que contra todo pronóstico llegó a reinar porque tenía un hermanastro, Enrique, que era el que reinaba en Castilla, va a morir en el año 1474, y a partir de ahí va a haber dos posiciones: los que defienden la supuesta hija del rey, que era la Beltraneja, que le apoyaba el rey de Portugal, Alfonso V, y los que defendían que fuera Isabel como hermanastra porque no reconocían a la que la historia llamó Beltraneja por lo que se parecía, el parecido que tenía Beltrán de la Cueva. Con esto quiero decir que se inicia una guerra en Castilla y ahí es donde se va a estrenar, va a hacer su bautismo de fuego, el gran capitán. En ese momento era simplemente un soldadito, se incorpora con el maestre de Santiago en la batalla de la Albuera.
Y ahí tuvo un gesto divertido porque se puso un gorro con muchas plumas y le comentaban que iba a ser muy visto y que tenía que ser más discreto, y ahí ya contestó que no quería que le tomara el enemigo por uno cualquiera, que tenía solo 15, 16 años. En fin, esta guerra va a terminar, afortunadamente va a vencer el bando de Isabel y será proclamada reina y se casará con Fernando, ya se había casado, y en fin, van a ser los reyes católicos ya sin tener contraposición, pero la primera medida que van a hacer importante a nivel nacional es unificar España, unificar la península, y con lo cual se inicia una guerra de 10 años, que es la segunda que va a participar el Gran Capitán, ya desde la corte, ya muy cerca de los reyes, ya obedeciendo directamente los cometidos que le fueron dando, y principalmente le tocó limpiar de alguna forma, valga la expresión, la Vega de Granada, porque fue tomando castillo a castillo con escaramuzas. Ahí es cuando sobresale ya no el soldado que fue la guerra anterior, aquí ya va a aplicar más su valor y sus tácticas. Es cuando empieza, como tiene mucha capacidad de sacrificio e inteligencia, es cuando empieza a aplicar tácticas de estar toda la noche agazapado, de dejar un herido nazarí cuando vienen a por él, sale a por ellos, en fin, de hacer marchas nocturnas, empezó a tener peso y empezaron a darle más responsabilidades. Y pasó algo muy importante. Yo llego a afirmar que sin el Gran Capitán no se hubiera ganado la guerra de Granada. ¿Por qué? Porque tuvo un dote, él tuvo dones y carismas, y tuvo un don muy importante que era el diplomático, el saber dirigirse a los subordinados, por supuesto, fue un gran líder, pero también a los superiores. Y en un momento dado de la guerra esta de Granada va a caer prisionero el rey Boabdil, el Zabal. Entonces, cuando está prisionero, como él tenía buena posición en Andalucía, lo tiene en su casa como huésped, y él conocía el árabe, el Gran Capitán Gonzalo, y va a hablar con el rey, muchas charlas y conversaciones que le van a llevar a esta amistad que va a ser fundamental para cuando al final, ya allá por el año 1491, concretamente el 25 de noviembre, se van a firmar los acuerdos de capitulación de Granada, que le van a dar 2 meses, y por eso el 2 de enero se produce la entrada en Granada. Pero va a ser fundamental esta amistad, porque cuando los reyes van a mandar a Hernando de Zafra a hablar con el rey Boabdil para negociar la capitulación, el rey Boabdil se enfadaba mucho, y cuenta la crónica como el Gran Capitán mediaba, y esta amistad le sirvió muchísimo para al final convencer a Boabdil, porque no se quería ir inmediatamente. Le ofrecieron un lugar en las Alpujarras para que se retirara, que al final no lo aceptó, y 2 años más tarde se marchó a Fez. Pero fijaros qué detalle curioso, que el propio Gonzalo le acompaña a Fez, no para asegurar que no volviera, sino por la amistad que tenían, también para lo primero, ¿no? Pero qué clave más importante, cuando el poder moro lo tenía esta persona, el que el Gran Capitán le conociera y hubiera tenido la oportunidad de negociar con él. Y para tener fuerza en la negociación, él mismo había tomado las plazas más difíciles, Loja, Illora, Alhama, un montón de castillos con sus tácticas, y fue un personaje impresionante. Estuvo a punto de morir varias veces. En una ocasión le derribaron el caballo, y si no es por un paje que le deja su caballo, hubiera fallecido. Y él dirá al final de su vida que una de sus penas fue ver cómo moría aquel paje y haberle dejado morir, pero bueno, había un rango y había que cumplirlo. Y bueno, de esta guerra sabéis que al final se va a firmar el acuerdo, y un dato curioso también es cuando se le revela, una vez que se conocen los términos, se le revela al pueblo a Boabdil, y Boabdil llama al Gran Capitán para que entre en la Alhambra y se dirija a los árabes y les explique por qué hay que hacer ese acuerdo y cuáles son las ventajas. O sea, es decir, y llegó a dar un discurso en árabe histórico en el Albaicín, que significó el que acataran el pueblo que vivía granadino para marcharse el día 2 de enero. O sea, impresionante el protagonismo que coge por sus dones y por todas esas capacidades que desplegó en esta guerra, no solamente el valor. De aquí, cuando acabe esta guerra, con toda la experiencia que va a adquirir, que es muy interesante, pues son 10 años de continuas racias y encuentros con los árabes y peleas, etcétera, con sus mejores amigos, porque va a elegir a las personas, se va a ir a Italia, a la guerra que va a surgir en Italia en 2 fases, de 1494 hasta el 97 y luego del 1500 al 1506. Y en estas 2 guerras contra Francia, era cuando Francia intenta ocupar Nápoles, se va a llevar a, como digo, a personas de confianza que ya pelea con ellos, y con 5.000 hombres, 60 naos y 600 caballos se va a enfrentar al ejército de 30.000 franceses. Bueno, varían los números, pero básicamente siempre iban en inferioridad de condiciones,
que van a intentar ocupar Nápoles y lo van a neutralizar y le van a vencer siempre, siempre, menos en la primera batalla de todas, que tuvo lugar en el año 95, en junio del 95, la batalla de Seminara, que eso ocurrió nada más llegar y se puso a las órdenes del rey Ferrante, el rey de Nápoles, y el rey de Nápoles es el que lo obligó a pelear, y él le recomendó a Gonzalo que no era el momento, que había que esperar, y sin embargo obedeció, y fue un pequeño desastre. Pero fue la única batalla que ha perdido en toda su carrera, y ha tenido más de 100 batallas, y esto es impresionante. Y él mismo salvó a sus hombres, pero ahí murieron muchísimos cataneses. Yo he vivido en Catania y todavía cuentan cómo llegaban oleadas de exhaustos soldados después de esta batalla de Seminara, que está en el sur de Calabria. Pero bueno, lo importante es que a partir de ahí él ya dejó de obedecer a Ferrante y tomó el mando y ya empezó a planear cómo iba a derrotar al ejército francés con una astucia tremenda, y como veremos después, si da tiempo, cómo transformó el arte de la guerra para conseguir tener esas victorias tan rotundas y marcar, como he dicho antes, las bases de lo que fue los tercios españoles que van a nacer en 1537 con Carlos V. Es importante tener en cuenta que él era castellano y Nápoles era un terreno que le afectaba a Aragón, porque Aragón llevaba ya años expandiéndose por el Mediterráneo. Y qué curioso este detalle. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahora Aragón era el responsable, más o menos el que tenía su negocio y el que había hecho incursiones hasta Jerusalén, y de hecho Fernando el Católico era rey de Sicilia. Sin embargo, la fuerza que va a ir ahí a recuperar Nápoles van a ser los castellanos. Y no lo digo por dar preeminencia, sino cómo se va integrando España y cómo el gran capitán, con esos castellanos y mucho vasco que metió en ese contingente, va a españolizar, porque se acaban de juntar, con el matrimonio de Fernando e Isabel, se acaban de juntar Aragón y Castilla, pero eran muy distintos. Castilla estaba ya vertida al Atlántico, de hecho acaba de descubrir América, y Aragón, como digo, tenía ya sus raíces en el Mediterráneo. Pues que sea una fuerza castellana con muy poquitos catalanes y aragoneses, pero va a hacer eso, ese efecto de españolizar. Una unión estratégica. Muy estratégica, mucho. Y bueno, al final, luego entraremos un poco más en estas batallas, la importancia que tuvieron, pero él vuelve a España porque le han llegado a nombrar virrey, le querían hacer lo más, le querían dar toda Italia, el milanesado, etcétera, y al final fue el rey católico el que le ordena venir, bueno, lo trae de la oreja porque va a buscarla allí, y ya el final de su vida es un poco gris porque acaba solito en su casa en Loja. Le habían prometido el maestrazgo de Santiago, no se lo va a dar el rey, al contrario, le va a desmochar, como he dicho antes, su casa natal por un conflicto con un sobrino que era su sangre, ¿no? Y al final morirá el día 2 de diciembre en el monasterio de San Jerónimo en Granada. Y casó 2 veces en su vida, ahí tuvo mala suerte, porque la primera mujer tuvo una niña que muere pequeña y luego no se sabe exactamente cuándo muere, pero muy probablemente cuando nace el niño, porque se sabe que tuvo un niño que luego murió también, o nació muerto, y la mujer ya no sabe nada más de ella, que era Isabel de Sotomayor. Pero luego más adelante casará con María Manrique y con ella tendrá 2 hijas, y una de ellas, Elvira, sí que se casará con Luis Fernández y va a tener a un futuro chaval que le llamarán Gonzalo, que es el que va a heredar al final todas sus pertenencias. En fin, esto es un pequeño resumen de un poco rápido oído, pero de lo que es la vida de Gonzalo de Córdoba. Coronel, qué interesante biografía de este gran capitán. Nos habías contado anteriormente que este personaje tiene una muy fuerte personalidad. ¿Quieres profundizar un poco más en este aspecto? Bueno, bien, realmente he contado muy rápido su biografía, pero detrás hay un personaje con unas capacidades extraordinarias, detectadas por Isabel. Como dije antes, Isabel fue la que contagió a un grupo de personas fundamentales en todos los ámbitos del poder esa ilusión por crear las Españas, ¿no? Y por llevar el Evangelio a los confines de la tierra, aquello que hablamos en otras conferencias, la misión de España. Y en Gonzalo vio las cualidades pertinentes para darle la responsabilidad de poder hacer lo que realmente luego hizo. O sea, quiero decir que es muy importante todo lo que va a hacer él en Italia, sobre todo, y ya hizo en Granada, pero es muy importante quién se fijó en él y quién le dio esa responsabilidad. Y como he dicho al principio, la clave para mí fundamental es que Gonzalo, que era muy devoto, estaba muy unido a Dios, rezaba, hacía rezar, luego contaré alguna anécdota bonita, y eso hace que cuando una persona todo lo hace ofreciéndolo a Dios, Dios te concede
como ha pasado en la historia de España, los grandes reyes que han estado conectados a Dios, ¿no? Y se han hecho grandísimas proezas. Todo lo contrario, cuando hemos tenido reyes que le dan la espalda a Dios es cuando se hunden los países, no solamente en España, sino en el mundo entero. Entonces, yo creo que es muy importante esta diferencia, matiz que he puesto encima de la mesa, de que los reyes católicos, gran matrimonio, maravillosos los dos, pero que ella sí que iba buscando la gloria de Dios, pero él, Fernando, quizás la gloria de su Aragón, que luego ya fue de España, ¿no? De la marca hispánica o de la corona hispánica. Pero buscando esta gloria de Dios y con esta simbiosis con su gran valedora, que era la reina, hizo valer unos dones y carismas que los puedo resumir en varias cualidades, pero fundamentalmente el discernimiento, una persona que tuvo clarísima la prioridad, dónde tenía que estar y qué tenía que hacer, que tuvo una visión militar importantísima, sobre todo en las batallas militares se puede comparar a los mayores genios. Y luego al final me gustaría hacer una pequeña comparación con Napoleón, porque no tiene nada que ver lo que hizo uno y el otro, y mira cómo está encumbrado Napoleón y qué pocos conocen al gran capitán. Y yo estuve en Italia viviendo y ni siquiera ellos, los propios napolitanos o los cataneses, conocen a Gonzalo de Córdoba. Pero tuvo esa visión y luego como militar, lo he comentado antes, un valor inaudito, tremendo. Era un arrojo, acometividad, no tenía miedo a nada, lo superaba por lo menos, hacía marchas nocturnas, hacía largas esperas. Si lo hacía con sus hombres, él lo hacía el primero, daba ejemplo para que le siguieran con decisión. Y eso es un liderazgo importantísimo, porque al final consiguió sacar lo mejor de cada uno de sus hombres. O sea, él no solamente daba ejemplo, sino que estudiaba la personalidad de los que le ayudaban y era capaz de darle a cada uno el cometido que podía hacer, que somos diferentes, nadie es mejor que nadie. Eso lo tuvo muy claro el gran capitán. Entonces se rodeó de personajes como Pedro Navarro, que había sido pirata y volvió a ser pirata después de estar con él, pero fue el primero que inventó las minas de pólvora, hacía túneles debajo de los castillos, metía pólvora, fue el primero que hizo las minas con pólvora y conseguía abrir brecha en el castillo reventando desde abajo. Pedro Navarro, y eso lo descubrió el gran capitán y le dio sus cometidos para que le fuera aliado hasta el final. Luego el gran Sansón de Extremadura, era García de Paredes, que hablaremos de él un poco más adelante si hay tiempo, porque hay muchas anécdotas de este gigantón de Extremadura, pero que era tan leal y tan valiente y era capaz de mantener el puente garellano solito con la espada, que no pasaba a nadie, ¿no? Peleando uno detrás de otro. Y bueno, Próspero Colonna, que también hablaré de él más tarde si puedo, porque era un italiano muy valiente y que le va a sustituir un poco en las batallas cuando muera. Y en fin, eligió muy bien a sus hombres, a cada uno le pidió lo que debía pedirle para conseguir hacer el equipo que le diera los mayores éxitos. Y no era compadreo, él tenía un carácter implacable, porque en los momentos más duros, y es triste contarlo, pero es su carácter, cuando estaban a punto de tomar, que iban a enfrentarse a los franceses para la batalla de Garellano, se le rebelaron los vascos, había no pocos vascos en su contingente, cuando no llegaban las pagas, y no le quedó más remedio que cuando el jefe de los rebelados se le encargó un día en el comedor, sacar un puñal y matarlo delante de todos. Tremendo, ¿no? Pero se acabó el problema y aquellos vascos precisamente son, en una especie de relación de amor y odio, los que le van a encumbrar a ser virrey, los que van a pedirle que sea virrey. Incluso llegó a detectar unos traidores que se habían vendido al enemigo y no vaciló en empalarlos y hacer pasar con el tambor a toda la fuerza viendo a los cuerpos todavía vivos, ¿no? Algo tremendo, es lo menos que hizo, pero importante para comprender, porque si no hubiera perdido toda la fuerza y hubiera perdido todos los éxitos. Y bueno, también tenía cualidades intelectuales, como no, sabía idiomas, sabía italiano, francés, árabe perfectamente, era muy diplomático, por eso le utilizaron los reyes para las negociaciones con Boabdil, y no tenía ningún problema en hablar con los superiores, con los subordinados está claro, pero habló sin problemas con el rey Carlos VIII de Francia, Luis XII, con su propio rey, con el Papa. Con el Papa hay una anécdota interesante de cómo le llegó a tirar de las orejas, a decir al Papa que, luego leeré una cita si tenemos tiempo, de cómo tenía que enmendar su conducta, porque era el famoso Alejandro VI que tenía varios hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al rey era muy leal a Fernando, pero también le tuvo que decir lo que tenía que oír en su momento, porque no tenía ningún problema por esa integridad de carácter que tenía y por esa transparencia, ¿no?, que tenía en su corazón. Y bueno, por último también quizá comentar lo caballeroso que fue en el campo de batalla, cuando venció en la famosa batalla de Ceriñola.
luego la comentamos, a los franceses, se llevó un disgusto enorme cuando vio desnudo el cadáver del duque de Nemours, que era el jefe francés, y mandó inmediatamente recuperar el cuerpo, vestirlo y dar un entierro con honores militares. Fue un detalle muy impresionante. Y incluso a los vencidos les ofreció 2 barcos para volver a su país. Y eso le costó un enfrentamiento al rey de España, al rey de Aragón, Fernando, pero claramente llegó a decirle que la misericordia no la enseña a Dios y hay que imitarle en ello, ¿no? Y mantuvo la posición. Pero bueno, yo creo que... Una personalidad muy fuerte, pero también como muy inspirado, como muy noble. Fortaleza, pero también nobleza. Y nos decías que era un caudillo militar que hizo grandes aportaciones al arte del combate, que no era un combate clásico, sino que era como muy ingenioso. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de eso? Sí, Naye, gracias, porque yo creo que es lo más importante que nos ha dejado el gran capitán, aparte de su biografía, pero desde el punto de vista militar, fijaros cómo va a cambiar la historia a partir de sus decisiones. Los franceses se empeñaron en conquistar Nápoles, venían de la guerra de los 100 años porque tenían una preponderancia tremenda. Ellos tenían la caballería pesada, que era el choque, o sea, lanzaban los caballos. Hay que tener en cuenta que los caballeros que iban a caballo iban con tanto peso que solamente les valía el poder ir a caballo. Si se bajaban del caballo casi no podían moverse, ¿no? Pero que, claro, era tan contundente esta caballería que rompía todos los frentes de los enemigos, ¿no? Entonces, con esta idea llegó el rey de Francia, Carlos VIII, a meterse en Italia, derrotó a los soldados del Papa en el Milanesado, en el norte, avanzó hacia el sur, conquistó Nápoles y al final quería meterse incluso en Sicilia. Y aquí viene la clave de por qué llegó a tener un enfrentamiento con Fernando, porque la reina católica le envía a Gonzalo. Yo no he visto ningún documento escrito, pero estoy convencido que con la mirada le dio la misión de ir a proteger al Papa, que es el que había levantado la mano. Le habían vencido y quería que le protegieran, o sea, por la cristiandad. Pero Fernando, sí que está escrito, le llegó a dar la orden de que protegiera la frontera de Sicilia, que era el rey de Sicilia, con Nápoles. Pero Gonzalo no cumple esa orden y no solo protege Sicilia, sino que se mete, como he dicho antes, en el territorio enemigo y empieza, después de aquella batalla de Seminara que pierde Ferrante, el rey de Nápoles, pero él salva casi todos sus hombres, pero a partir de ahí ya se independiza y empieza a pensar, a discurrir, y el terreno de Calabria se parece mucho al de Granada y empieza a discurrir cómo puede vencer a esta caballería tan potente. Entonces se da cuenta que en la guerra de Granada habían venido de Suiza unos soldados mercenarios con picas y ve la eficacia que tiene la pica cuando realmente es resistente. Entonces cambia, la primera medida que toma es cambiar la pica de los suizos por una pica de 5 metros y de fresno vizcaíno, que es mucho más elástica y contundente. Entonces crea lo que es el puesto de piquero, propiamente dicho. Bueno, se crea la base del tercio porque va a crear prácticamente 3 tipos de fuerza fundamentales: el piquero, el arcabucero y el rodelero. Y empezando por el piquero, si veis la transparencia, cogían la pica con la mano izquierda y la apoyaban en el pie derecho. Y la mano derecha iba siempre a la espada. Entonces, cuando con disciplina la pica está apoyada en el suelo, en el momento que llega esa caballería pesada que he mencionado antes, a la orden del capitán, levantaban las picas y en la siguiente diapositiva veréis cómo se encuentran los caballos con un bosque de picas que les están apuntando y eso frenaba en seco a casi todos los caballos. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahí, una vez que los caballos están fijados en la posición, se han parado, pasaban por detrás los rodeleros. Bueno, antes los rodeleros disparaban a los arcabuceros. Arcabuceros era el primer arma de fuego que se emplea realmente en la historia militar. Era un cañón chiquitito, no tiene prácticamente nada que ver con un fusil de ahora porque era muy laborioso. Había que, es un cañón pequeño, las balas las llevabas en la boca metidas porque no tenías casi dónde guardarlas, tenías que cargar el cañón con pólvora, meter la bala y luego dar la mecha. Entonces era un percutor que conseguía escupir la bala, pero era una bala que atravesaba ya la coraza, no como la ballesta hasta ese momento que la ballesta resbalaba. Entonces llevaban lo que llaman la mecha detrás de la oreja porque tenían que tener mecha continua para estar. Y además los arcabuceros los colocaba como las damas, o sea, separados para que mientras uno está disparando, otro estén cargando. Entonces, las picas han parado al caballo, los arcabuceros disparan, matan a muchos y de hecho hubo guerras que duraron minutos y tristemente, pero luego llegaban los rodeleros, que eran el gladio, una espada corta, tipo gladio, digo, como los romanos, pero sobre todo un escudo que le había copiado el gran capitán de los árabes en Granada, un escudo pequeñito.
y estos eran peones de infantería ligera con su escudo, con su espada, estaban detrás de los piqueros y pasaban por debajo para ir a por los caballos y les abrían la tripa. Hay una anécdota curiosa que está recogida en las crónicas, como el duque de Nemours, que comentaba antes, le llega a decir al gran capitán, esto no vale de que me abran la tripa al caballo y me quedo sin caballo aquí que no puedo ni combatir. Y le contesta al gran capitán, pues no vengas, si no te gusta como peleo no vengas. Pero bueno, el caso es que con estas tres formas de emplear el armamento y sobre todo con escuadronar, lo que es la táctica, primero que siempre él elegía el momento y el terreno, estudiaba muy bien el terreno y elegía cuándo y cómo enfrentarse, no se dejaba llevar después de la experiencia de Seminara. Y entonces, una vez que tenía elegido el terreno y quería el punto donde iba a recibir a los caballos, por ejemplo, Ceriñola eligió un viñedo para que impidiera a los caballos galopar a gusto por los viñedos. Y una vez que elegía esto, tenía que estar preparado con unas órdenes sencillas, y ahí viene también su inteligencia y su liderazgo, escuadronar, que significa orientar la fuerza hacia un lado a otro, hacer alas con los arcabuces o los piqueros colocarse en una posición u otra de una forma rápida, y por eso había mucha disciplina, lo inculcó desde el principio en las órdenes. Él tenía dos formas de dar órdenes, el tambor, que básicamente era para reunir a la fuerza, y luego el pífano. El pífano era un pito largo, o sea, un pitido que podía sonar más largo o más corto, y con él daba órdenes distintas a la fuerza, porque imaginaros en un combate que mueren 4.000 y se enfrentan 5.000 contra 10.000, es muy difícil que te obedezcan todos, ¿no? A pesar de que él se colocaba siempre en el centro, sobre todo en Ceriñola, que fue la victoria más bonita de contar, se colocó justo en el centro, controlando para que le dieran la voz, pero bueno, daba las órdenes. La única frase que permitía, y esto es curioso, es la de Santiago y cierra España. Ni siquiera se decía vía España, pero bueno, lo importante es Santiago, siempre es el nombre de guerra de la fuerza, de los tercios, y con esto consiguió pues que se ganara la batalla, todas las batallas importantes, y como digo, Ceriñola fue fundamental porque era un ejército francés mucho más numeroso que el español, pero con esto de abrir la tripa a los caballos, pues les dejó fuera de juego a todos los que venían en caballería, ¿no? Y Ceriñola significó que los franceses reconocen la derrota, pero vuelven con un ejército mucho más potente. Y esta vez van a venir durante el año, esto fue en 1503, cuando se produce la batalla de Ceriñola, y al final de ese año ya está otro ejército del rey Luis XII preparado para la gran venganza y acabar con el gran capitán. Y ahí es cuando ya el gran capitán se la juega todo, porque era realmente mucho más numeroso, y fue una escaramuza de bastante tiempo, todo el invierno del año 1503, porque lo que he dicho antes, él quería esperar el momento adecuado y el terreno oportuno, y los franceses querían ir a comérselo, entonces le iban persiguiendo, y al final les separa el río Garellano, que es un río, lo vamos a ver a transparencia, que llega hasta Gaeta, donde está el castillo Gaeta, al sur de Nápoles, y un río que tiene no solamente mucha amplitud, sino que tiene también muchos pantanos, que esto va a ser uno de los motivos que al final acabé muriendo el gran capitán, porque ahí cogió paludismo. Pero lo más interesante es que en esta batalla del 28 de diciembre de 1503, cuando tenía en el campamento, por el frío que hacía, a los franceses confiados en el ancho del río, de que los españoles de este lado no iban a pasar, ahí hizo algo magistral, y es que, estando agotados todos, pero no dudan en ponerse el primero, avanzar 8 kilómetros al norte, con barcazas y pontones, hacer un puente, atravesar el río de noche con mal tiempo, con tormenta, y llegar por detrás. Y fue una victoria tan rotunda porque los franceses nunca imaginaron que les iban a atacar de esa manera. Lo he resumido mucho porque luego hubo 3 ejes de ataque, etcétera. Hubo incluso quien se quedó a este lado del río multiplicando las antorchas para que los franceses siempre pensaran que el campamento estaba todavía permanente ahí. Pero claro, los franceses, que les pilló tan desprevenidos, se produjo lo que ocurrió con Gedeón en la Biblia, ¿no? Que fue despavoridos, una estampida tremenda hacia Gaeta. Y en la estampida pues llegaron a ahogarse en barcos, a hundir armamento, en fin. Y ya los que se metieron en Gaeta se acabaron rindiendo. Y es cuando él decide, el gran capitán, el ponerles unos barcos para volver a Francia y a los prisioneros, y es cuando el rey católico le dice que no debería haberlo hecho, y él invoca a la misericordia divina. Pero en fin, ¿por qué cuento estas 2 batallas de muchas más? Porque son las 2 definitivas cuando rompe los planes de Francia y los 2 principales ejércitos que ha intentado someterle, y les ha ganado por estas tácticas. Pero él, como he dicho antes, va a volver a España en 1507, le va a traer el rey Fernando, y entonces los conocimientos van a quedar ahí. Bueno, pues uno de sus brazos derechos, el jefe de la caballería, Próspero Colonna, que hay una estatua suya muy bonita subiendo al Capitolio, ahí en Capitolino, en Roma,
Próspero Colonna es el que va a mandar la fuerza imperial de Carlos V años más tarde de su muerte, porque como he dicho, murió en 1515, pues en 1522, en abril de 1522, se va a producir al lado de Milán la batalla de Bicocca. Y esa batalla, también en inferior de condiciones, van los imperiales contra los franceses y suizos. Sorprendentemente, van a morir más de 3.000 enemigos y 0 imperiales. Es la única batalla que yo conozco de la historia donde se produce esta desproporción. Y además duró también poco tiempo porque Próspero Colonna aplicó exactamente todo lo que había aprendido con Gonzalo y se colocó en una posición de ventaja y estaban impacientes los franceses y suizos por atacar y en el arrojo de entrar al combate no sabían que estaban tumbados en una ladera y se levantaron los españoles, empezaron a disparar y da pena, pero murieron 3.000 y ninguno de la fuerza propia. Pero eso demuestra cómo los conceptos que había dejado implantados el gran capitán van a funcionar y se va a hacer ya un documento y va a quedar ya escrito cuando en 1537 Carlos V va a crear los tercios, que se van a crear primero los tercios viejos de Nápoles, Sicilia, Lombardía y Cerdeña, que son los que van a viajar luego en 1567, van por el camino español a Flandes. Son la primera fuerza que se va a utilizar en Flandes y van a estar combatiendo en Flandes durante prácticamente 2 siglos más. Pero esto es la gran aportación que me gusta resaltar del gran capitán. Los conceptos de uso del armamento, de las tácticas y de la disciplina y, en fin. Un gran profesor porque dejó toda esa enseñanza. Muy interesante. Se puede ver ahí la cantidad de tácticas, inteligencia, planeación. Todo lo que nos comparte, coronel, sobre estas estrategias de combate. Antes de cerrar este episodio, quizás desee compartir con la audiencia otras de esas anécdotas que recordabas hace unos minutos. Bueno, cerrando esto del arte de la guerra, importantísimo, simplemente como resumen, que pasamos de la caballería pesada a la infantería. A partir de la infantería, los peones, la infantería española, la que va a predominar con estos métodos. Y hubo batallas o anécdotas interesantes, por ejemplo, cuando el gran capitán vuelve a España, tiene que ir a otra guerra, una pequeña guerra, un conato que se organiza en las Alpujarras con los árabes que no se habían ido y que se rebelan. Entonces ahí, bueno, hay escaramuzas y también victoriosamente lo apacigua, pero luego se produce algo curioso, anecdótico, que es que en el año 1500 los turcos invaden Cefalonia, que estaba en poder de los venecianos, y entonces hay un asedio de 2 meses tremendo y entonces se les ocurre, no solamente a los venecianos, es igual que cuando Lepanto, no solamente a ellos, sino que a todos los cristianos de Europa se asustan y le piden al gran capitán que lidere la fuerza, la Santa Alianza que se hace ahí entre Francia, esta vez, Venecia, España y el papado, ¿no? Y le dan una flota al gran capitán que dijo una frase histórica, no recuerdo ahora, pero que algo muy bonito, los 60 barcos que salían aquel día de Cartagena para allá, y dice, es la flota más importante que nunca ha salido de España, ¿no? Y se va directamente a Cefalonia, y es interesante porque en Cefalonia es un castillo muy inexpugnable, y como digo, lleva ya 2 meses ahí intentando los venecianos recuperarlo, pero el gran capitán lo va a recuperar en muy poquito tiempo, y lo va a hacer con la inteligencia que he comentado antes de Pedro Navarro, con esas minas, esos túneles que hacía para dinamitar luego y abrir brecha. Pero se produce una anécdota muy bonita o muy interesante, o no sé cómo contarlo, pero yo cuando lo leí me pareció increíble. Y es que los genízaros, que eran los eslavos mercenarios contratados musulmanes, contratados por los musulmanes, que eran los más temibles, los que prácticamente estaban defendiendo la posición de Cefalonia, tenían una costumbre muy, muy horrible, que era lanzar garfios, coger a soldados y subirlos y matarlos, ¿no? Si llegaban vivos. Bueno, pues uno de los garfios se engancha, no sé por qué parte del cuerpo, pero engancha al Sansón de Extremadura, a García de Paredes. Y entre varios genízaros lo consiguieron subir arriba, y cuando llega arriba no se dan cuenta que sigue con su espada en la mano. Limpió todo lo que fue la cornisa, y al final hizo una brecha ahí entre Pedro Navarro y García Paredes. Se consiguió tomar Cefalonia, claro, y ganó un prestigio enorme el gran capitán, porque, como digo, hasta Francia le había apoyado en esto. Y a partir de ahí, cada vez que había un conflicto con los turcos, llamaban al gran capitán. Pero fue algo interesante. Luego también el propio Papa tiene un problema tremendo, Alejandro VI, porque hay un vasco traidor, que sirve para Francia además, que estrangula al papado. Además, esto ocurre cuando el gran capitán ha viajado a España, el año 97.
Y entonces, no, todavía no ha viajado a España, es cuando se va a ir, pero interesante porque fue el final del primer periodo. Estrangula al Papa en el sentido de que toma el puerto de Ostia, que es donde desemboca el Tíber, y ahí es donde entran todos los habituallamientos para Roma, y entonces va a estar ahí bastantes meses sin permitir que entre ningún alimento en Roma, y entonces el Papa le pide auxilio al gran capitán. Y el gran capitán llega allí y, claro, se encuentra con un vasco, en sus fuerzas hay vascos, que está estrangulando al papado. Y le dice algo curioso porque le regaña primero por la religión, por estar haciendo eso. Pero os voy a leer una cita que creo que es interesante porque creo que está aquí. Es que es muy interesante cómo le dice al vasco este que se llama Menaldo Guerra, y como digo, un traidor, y entonces le dice que se rinda, no se quiere rendir, y dice, bueno, pues tú te lo has buscado. Y llevaba no sé cuántos meses allí, pues en 8 días tomó la posición. Y es muy bonito el discurso que recoge la crónica cuando está Pedro Navarro haciendo su túnel ya para volar la entrada, y Garcilaso de la Vega está por detrás subiendo ya, preparando sus escalas para trepar. Y me gusta rescatar una cita muy bonita del libro que dice: todos los españoles que aquí estamos se está dirigiendo a toda su fuerza. Y le dice antes de empezar el combate: todos los españoles que aquí estamos tenemos por presupuesto ensalzar nuestra nación y ganar honra y fama para nosotros y nuestros descendientes, mostrando cuán clara debe ser la nación española entre las otras. Y a partir de ahí se dirige a un tal Londoño, que me gusta mucho este nombre porque su hijo, su nieto va a ser clave en el primer tercio de Flandes, y le dice directamente, mirando a los ojos: señor Londoño, yo sé, dice el gran capitán, quién pondrá primero la bandera en el muro del castillo. Es decir, lo que decía antes, que él conocía mucho a su gente, y al decirle esto delante de todos, le está dando toda la confianza a Londoño para que sea el valiente que suba al primero. Y acto seguido se volvió a un hombre de armas y le dijo: señor don Alonso, yo sé quién prenderá mañana a Menaldo. O sea, ya los dos cometidos, uno pone la bandera y otro va a coger al vasco. Y así sucedió, así lo consiguió. Y bueno, esto termina esta historia cuando por fin el Papa le recibe y le va a entregar la Rosa de Oro. Emociona al Papa porque haya conseguido abrir el camino para los alimentos. Entonces, aquí es impresionante porque el Papa le da la Rosa de Oro, pero le dice que le diga a los reyes de España que le deben mucho. Y al gran capitán, que como os he dicho antes, era muy noble y no se escondía, le dice este párrafo que lo saco del libro de Sánchez de Toca, que lo saca a su vez de la crónica, y es importante. Porque dice España estaba en deuda con él, los españoles, porque les son reyes católicos ese año, y entonces Gonzalo le dice: sí que los debéis conocer a mis reyes, pues habéis nacido en sus reinos, y si algo habéis hecho por ellos, sería en beneficio de la Iglesia y acrecentamiento de la fe, y no para su particular provecho. O sea, buena puntualización. Le debéis la vida y la autoridad a los reyes de España. Y luego dice: la licencia de vuestra casa y corte pone en escándalo y peligro a la Iglesia. La licencia porque su hijo, César Borgia, que tuvo varios hijos, también a Lucrecia. Lucrecia, yo he vivido en Ferrara y está enterrada allí. Con 21 años creo que tenía solo, ya César Borgia le había casado 4 veces y tenía relaciones incestuales. Era tremendo. César Borgia, el mayor intrigador que se conoce en la historia, todo lo que estaba haciendo en Italia en aquel tiempo. Pero qué curioso que le dice: la licencia de vuestra casa y corte pone en escándalo y peligro a la Iglesia. El rey, mi señor, don Fernando, sufre viendo profanadas las cosas sagradas y ver al Papa con sus hijos públicamente cerca de sí, ocupado en sus placeres y olvidando a San Pedro. Por ello, le dice Gonzalo al Papa, Alejandro VI, os suplico y requiero que reforméis vuestra persona y casa y quitéis los escándalos públicos, como es muy necesario que se haga. Bueno, pues no contento con esto, le va a invitar a cenar al famoso César Borgia, que tantísimo daño estaba haciendo, y en plena cena se abre una puerta, sale Pedro Navarro, le pone la daga en el cuello y se lo lleva prisionero y lo manda a España, al castillo de Chinchilla, de Montaragón, que está en mitad de la Mancha. Y ese va a ser el final de César Borgia. Impresionante. O sea que no solo solucionaba problemas de tomar plazas y castillos, sino de quitar de medio intrigadores, ¿no? Era una persona iluminada, como dije al principio, con discernimiento y capaz de lo que no era capaz nadie. Y luego una pequeña anécdota que ocurrió el día 28 de abril del año 503 en la batalla de Ciriñola. Recuerdo antes que
había encontrado el cuerpo del duque de Nemours y le mandó vestir y hacer honores. Bueno, pues cuando estaba en las tiendas de campaña saqueando y todo el mundo festejando la victoria, pasó algo muy emocionante, y es que en su tristeza el gran capitán de ver cómo su enemigo, que era católico, había muerto de esa manera y se le había despojado de todo, mandó formar a toda la fuerza, llamó al Epífano y le dijo lo siguiente. Dijo, estaba el campo lleno de cuerpos, habían muerto más de 4.000, no heridos, muertos, que siempre se dice muertos y heridos, aquí más de 4.000 muertos, y cristianos, claro, franceses. Y le dijo al Epífano, quiero que toques 3 toques hasta el límite de tus pulmones. Y en ese tiempo que duren los 3 toques, le pidió a toda la fuerza que meditara una oración por las ánimas que allí estaban yacentes. O sea, fue impresionante porque allí nace lo que es el famoso toque de oración, que lo vemos en las películas ahora. En España, en todos los acuartelamientos, bases aéreas y buques, a la hora de arriar bandera, se tocan los 3 toques. Tin, tan, tin, tan, tan. Pues ese toque de oración, que los americanos tocan de otra manera, pero sale mucho el corneta, nace el día 28 de abril del año 1503 en el campo de Ceriñola, por la devoción particular del gran capitán. Y bueno, quizás contaros lo de las famosas cuentas del gran capitán, que lo habréis oído, o la gente lo conoce, y es como anécdota, porque el rey católico estaba un poco mosqueado, enfadado, celosillo, ¿no? Tenía cierta pelusa porque era muy apreciado el gran capitán, y cuando hablaba con el rey francés Luis XII, hay una anécdota muy interesante, como el propio Luis XII no para de elogiar al gran capitán. Dice, vaya líder tienes, vaya militar, qué maravilla. Y el rey estaba un poco preocupado porque le mandaba cartas pidiéndole información y el gran capitán no contestaba, siempre puntual, pero es lógico, tenía mucho que hacer, ¿no? Y como dije al principio, él priorizaba y informaba cuando tenía que informar, pero no estaba acostumbrado Fernando a estas cosas. Entonces, se mete el mal, como en todo en la vida, y le acusa al gran capitán de despilfarrar. Es verdad que los soldados que tenían que cobrar unas soldadas y él tenía que dar la cara y enfrentarse a ellos. De hecho, cuento una cosa curiosa, cuando él zarpa la primera vez para irse a Italia, le pide 1.000.000 de maravedíes, está documentado, a su hermano Alfonso, tenía dinero de casa, para pagar las primeras soldadas, para pagar los primeros sueldos a los soldados que iban con él, porque la hacienda no era tan rápida como él y no quería tener descontenta a la tropa. Y los motines más importantes que tuvo fue de los vascos, precisamente, que llevaba muy mal en no cobrar, y es cuando tuvo que aplicar enérgicamente lo de matar al jefe de ellos o empalar a alguno. Y el caso es que gastó dinero, lo que le llegó, y lo que menos se esperaba es que el rey el demonio se mete porque le iban a acusar al gran capitán de despilfarrar, y le pide cuentas. Entonces, claro, a nadie nos gusta que nos pidan cuentas, ¿no? Sobre todo después de haber ganado tantas batallas. Entonces, con su ingenio, y he llegado a leer en un sitio que no era real, que era una leyenda. No, están en el Ministerio del Ejército las cuentas del gran capitán, y os voy a leer algún párrafo porque es impresionante. Se reunió, cuando fue a buscarle el rey al gran capitán, al segundo o tercer día, en el Castillo Nuevo de Nápoles, le exigió que le diera cuentas, ¿no? Que explicara dónde había a parar el dinero. Y hizo cargos y descargos. Puso todos los cargos, pero al final descargos tuvo una ironía maravillosa. Y voy a leer solamente un par de ellos. Decía, 200.700 ducados en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por la prosperidad de las almas españolas. 100 millones de picos, palas y azadones. 100.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar las campanas destruidas por el uso continuo de repicar todos los días de las nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas del día del combate. 1,5 millones de ducados para mantener prisioneros y heridos. 1 billón de misas de gracias de Te Deum al Todopoderoso. 3 millones de sufragios por los muertos. 700.490 ducados en espías. Y al final dice esta frase, y 100 millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le ha regalado un reino. Esto que he leído es histórico. Tengo el documento original, el fotocopia, que se había hablado mucho, que había quedado en leyenda. No. Existieron las cuentas y qué gran razón tenía. O sea, yo entiendo al rey que estuviera preocupado por lo que costó una guerra. Las guerras son costosísimas, pero también hay que entender que le había dado el reino de Nápoles por 2 o 3 siglos. En fin, bonito. Qué montón de anécdotas tan interesantes y sobre todo pues que hablan más aún de la fortaleza de este gran capitán cuando se dirigió al Papa.
obviamente de forma muy respetuosa, pero llamándole la atención. Cuando esto de las ánimas, pues no teníamos ni idea y quizás ningún otro militar lo hace, ofrecer, bueno, las misas que nos cuentan los sufragios, pero también en el momento de ver todos estos muertos católicos, Los rezar, 3 toques es que dijo rezar el por coronel. ellos y Sí, crear esta gran... el toque de oración. Se toca cuando arriesgas bandera, la bandera se queda plegada y la fuerza de escolta acompaña la bandera y antes de retirarse miran a Occidente, miran a la puesta del sol y todo el mundo en formación en todas las bases de España y como digo, buques y acuartelamientos, se toca el toque de oración y todo el mundo reza por los caídos. Eso se lleva haciendo desde el Gran Capitán y lo han Y por copiado. las almas de los enemigos caídos, eso es... Claro. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartes y ahorita antes de terminar ya quisiéramos de nuevo recordarles a toda la audiencia, ya que los tenemos aquí tan pendientes de todo lo que nos cuenta el coronel, todos estamos en batalla, así como nos comentas hoy de este gran capitán, nosotros estamos en batalla espiritual y no es de ahora, sí estamos en los últimos tiempos, en los tiempos finales, pero la batalla espiritual es desde que nacemos prácticamente, cuando tenemos uso de razón, con el bautizo empieza toda esta eh, batalla espiritual, pero también durante nuestra confirmación, allí recibimos nuestra espada para la lucha. Y esta consagración es tan importante porque nos ponemos al servicio total como soldados, como militares de bajo rango de nuestra gran capitana, la Santísima Virgen María. Entonces, por favor, no olvidemos, allí en pantalla vemos en este momento el enlace. Entren, regístrense, son 13 días muy lindos, guiados todos por las enseñanzas de nuestro patrono del apostolado, el Santo Padre Kolbe. Y bueno, para agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy, estar aquí hoy con el coronel de regreso, queremos tenerlo, por supuesto, más seguido, vamos a tratar de tenerlo cada 2-3 semanas en estos meses de verano, pero después regresaremos, Dios mediante, si Él tiene el tiempo, a que nos acompañe cada semana con tantos temas tan interesantes de nuestra madre patria, España. Nos despedimos y agradecemos la asistencia de todos ustedes y especialmente al coronel por esta exposición tan completa. Recemos juntos la oración de San Miguel Arcángel. ¿Hay algo más que quiera agregar? Oh, sí, el coronel. Claro que sí. No, al hilo de lo que estabas comentando, que efectivamente es muy, muy importante la consagración, siempre lo ha sido, pero ahora muchísimo más en los tiempos que estamos. Y recordar que el combate espiritual no lo vamos a ganar ni con arcabuces, ni con drones, ni con escopetas, sino con oración y con sacrificio y con que la Virgen nos utilice, igual que el gran capitán, imbuido por esa fe. A cada uno le daba su puesto, a cada uno nos va a dar una misión y tenemos que estar preparados para escucharla y complementarla. Y en algún momento nos pondrá un arma en la mano o en algún momento nos dirá qué tenemos que hacer, pero para conseguir ser un equipo de verdad, como esto que estamos hablando, es que la Virgen esté en cada uno de nosotros, nos cubra con su manto y nos consagremos, como tú has dicho. Eso es muy, muy importante. Y fijaros una cosa, solo va a terminar, como el gran capitán, que siempre me admiró muchísimo todo lo que hizo y yo pensaba, ¿cómo es posible que tenga tanta suerte, pero vamos, sé que Dios ayuda? Bueno, pues, providencia. Mi mayor regalo, tanta providencia, correcto. Mi mayor regalo ha sido cuando este año me he encontrado en Cubas de la Sagra. Hablamos en su día de Santa Juana de la Cruz, que era una santa maravillosa, maravillosa, ha sido beatificada hace poquito. Yo digo santa porque estamos convencidos que fue santa. Y qué impresionante que cuando entras allí, vamos a poner la transparencia al final, hay un azulejo donde narra cómo el gran capitán tenía a esa persona y ese convento rezando por él. Qué importante es la vida contemplativa, en lo que digo, que cada uno tiene su cometido, y cómo le ayudó en sus batallas. Y lo primero que hizo al llegar a España es llegar allí a Cubas de la Sagra, que está al sur de Madrid, y pagar la construcción del convento, que estaba todavía por hacer en varias partes. Había empezado a hacer Cisneros. Entonces, es muy bonito porque incluso le pide consejo a la monja y él quería seguir guerreando. Murió con mi edad, murió el año 1515, tenía la edad que yo tengo ahora, y él se veía con ganas de irse a combatir en la batalla de Orán, y sin embargo le dice a la monja, Gonzalo, ya has guerreado suficiente, preocúpate de tu ánima, que te quedan 2 meses, y a los 2 meses murió. Es otra de los hechos más bonitos que quedan recogidos en el proceso de beatificación, canonización ahora de Sor Juana,
pero qué bonito que el gran capitán tenía esa conexión con este convento que rezaba por él. Y eso explica por qué decían, ¿y cómo es que no se incorpora a la fuerza? ¿Cómo es que se queda? Es que estaba pendiente de lo que le decía la monja. Y la monja seguramente, imagino que por el móvil le diría cuándo pelear y cómo pelear. No, pero, por el WhatsApp. Y luego, que quería terminar también con un detalle que me acordaba del testamento suyo, porque qué bonito tener en cuenta esta biografía, y no quiero hablar de negativo, pero él quedó enterrado en el monasterio de San Jerónimo de Granada, y ahí estaba con las banderas que había capturado al enemigo. Cuando llegan los franceses en la tristísima guerra de independencia, horrible guerra de independencia, se destruyó muchísimo, de vidas humanas sobre todo, pero también de patrimonio. El francés, no recuerdo el nombre, el general que entró en Granada, se profanó la tumba quemó todas las banderas y profanó la tumba, y ya desapareció para siempre el cráneo, la cabeza. Dicen que los huesos algunos se recuperó. Pero qué tristeza, qué cobardía los que profanan tumbas, los que en campo de batalla no dan la cara y luego o pierden, y luego cuando ya está muerto hacen lo que hacen, ¿no? Y eso estamos viéndolo en nuestros días, en nuestro propio gobierno, ¿no? Pero qué impresionante, porque Napoleón, que es el que llevó aquella guerra, el que trajo todo ese daño y ese dolor, se fue a Rusia con 600.000 hombres, volvió con 40.000. Qué diferencia entre un líder y otro, ¿no? Lo que hacía el gran capitán de cuidar a sus hombres, y lo que hacía Napoleón de llevar tristeza y pobreza y horrible, ¿no? Todo lo que hizo en Europa entera. Y por eso digo que tenemos la reflexión, ¿a quién seguía uno y a quién seguía otro? Uno seguía claramente a Dios como un gran capitán, y Napoleón sí tuvo alguna época quizá, pero al final no seguía para nada los designios de Dios por lo que provocó, ¿no? Y entonces, el día que se muere el gran capitán, el libro de Sánchez de Toca, pues si alguno quiere leerlo, es de los más interesantes que he encontrado. Y termina el libro con un párrafo que me ha sorprendido, bueno, que me gustaría leerlo, porque es simplemente, encuentran 3 cosas en su cama cuando muere. Y dice, lo voy a leer el párrafo, son 3 líneas. Al día siguiente del fallecimiento, dicen que el administrador Juan Franco encontró 3 objetos personales en la habitación del difunto: una caja cerrada, una espada y un tríptico de esmaltes de la Virgen María. La caja, cuya llave llevaba siempre el gran capitán colgada del cuello, contenía un cilicio. En cuanto a la espada, su hija Elvira, que es la única que se va a casar, con su primo Luis Fernández de Córdoba, conde de Cabra, se la va a transmitir al hijo de ambos, a quien llamaron Gonzalo, y que fue el que heredó todos los títulos y honores de su abuelo, el capitán grande por excelencia de la historia militar de España. Quería terminar con esto porque que sepamos que tuvo mala suerte con los matrimonios, con los hijos, pero tuvo una hija que al final le transmitió a su nieto el legado del padre y la espada, con todo lo que simboliza una espada, que lo hemos hablado muchas veces y es tan bonito. La espada espiritual, por supuesto. Muchísimas gracias a los dos por este tiempo que me habéis dado extra. Quería cerrar con ello porque es francamente... Muy importante, claro. Qué buen vasallo cuando hay buena señora, ¿verdad? En este caso. Grandioso. Sí. Bueno, pues los invitamos a rezar juntos la oración de San Miguel Arcángel. ¿Podrías liderarnos con esta oración en latín, coronel? Por supuesto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancte Michael Arcángelus, defendemus in proelium, contra iniquitam insidias, diaboli questa presidium. Impere tili Deus supplicetis, deprecatur duce, princes militae coelis, Satanam aliosque spiritus malignos, quid ad peritionem animarum pervagantur in mondo, divina virtude in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo reza mal porque veía poquito, pero bueno, lo veía muy chiquitín. Sí, lo dejé muy pequeño, mil disculpas. Mil gracias a todos ustedes, audiencia linda que nos acompaña. No se pierdan el próximo episodio con el coronel, lo anunciaremos con un poquito más de tiempo. Dios los bendiga a todos, y a ti, coronel, a tu familia, a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, Fernando Inaggi, y a toda la audiencia por haber estado hasta el final. Un abrazo grande.